Bueno, hoy tenemos con nosotros, yo lo voy a nombrar y después Julia va a hacer la súper introducción. Se trata del doctor Juan Antonio López Benedí. Buenos días. Buenos días. Bueno, tú eres increíble, tú has escrito muchos libros. Sí, todavía Dios. otros que no están publicados. Vaya, por favor, Julia, introdúcelo. Muy bien. Pues hoy en el Rincón de las Emociones tenemos una presencia importante y cautivadora. Don Juan Antonio López Benedí, que, bueno, es licenciado en Filosofía por la Complutense, doctor en Educación por la Autonómica, pero hay muchas cosas, muchas más. Es filósofo, escritor, investigador, es conocedor de la hermenéutica. ¿La hermenéutica? Sí, ¡Hombre! sí. Imparte talleres, cursos, seminarios por todo el mundo. Dentro de unos días se nos va a Miami. Bueno, no necesitas a alguien que te portes, que sea porteador de maleta. Miami me encanta, chico. Perdóname, me he ofrecido antes que tú. Soy primera. ¡Queremos ir! Juan Antonio, ¿habría posibilidad de meterlas en una maleta las dos? Bueno, pues yo creo que ha editado como 17 libros y tiene otros 10 o 12 que ha dicho, palabras suyas que le he oído, que lo va a dejar para los herederos. ¿Sabes? Porque así van a coger más. Pero por lo menos vas a dejar algo para que los herederos sepan cómo continuar ese legado, porque tienen que tener idea de lo que quieres hacer. De todas formas, mi hija ya está publicando también. Bueno. Ah, muy bien. Ya está, ya lo aunque tenemos. en otra orientación, ¿no? Pero... Sí. Ah, muy bien. Pues el último libro al que yo fui para la presentación es El Código de las Emociones. Y claro, yo que ya tenía algunos libros suyos, en cuanto que vi esto en mi programa, El Rincón de las Emociones. Pero no puede haber nada más bonito que El Código de las Emociones. Está hecho pero a medida. A mí... Totalmente. Bueno, pues yo quiero que Juan Antonio nos explique cosas, nos cuente y nos diga sobre el código de las emociones, sobre la hipnosis, sobre la regresión, sobre los sueños, sobre todo lo que él sabe, que sabe muchísimo. Cuando cuente 3 quedarás profundamente dormido, no desvelarás los secretos. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Yo encantado de poder compartir los secretos aquí, que estamos poquitos. Nadie nos oye. No, nadie, te lo aseguro. Ay, qué desastre. La verdad es que el Código de las Emociones pues es una continuidad de un trabajo que llevo haciendo desde hace muchísimos años y que quizás empezó de manera más impulsada, ¿no?, con el libro de Cómo interpretar los sueños, que fue en realidad el segundo, pero el que ha tenido más éxito hasta ahora y que ha marcado tendencia. Entonces, desde ahí, cuando yo empiezo desde la hermenéutica, precisamente, que es interpretación, cuando yo hice el primer doctorado en la Complutense en el área de hermenéutica, pues yo encaucé por ahí una forma de trabajar desde el psicoanálisis, o desde esa visión que tenía el psicoanálisis, y que es donde está la proximidad con la hermenéutica, para ponerlo de una manera cada vez más fácil como ayuda y apoyo a las personas, incluso a las instituciones, porque también hice análisis hermenéuticos aplicados a empresas, incluso a estructuras de partidos políticos. Uy, eso sí que necesitan un estudio profundo. Sí, porque se puede aplicar evidentemente a todo. Y sobre todo, el sentido de todo esto, que es lo que luego también he ido desarrollando hacia el Código de las Emociones, es captar los elementos de comunicación que normalmente están ocultos, es decir, que no son tan conscientes. Ese es nuestro mundo de sueños. Nosotros también nos comunicamos con nosotros mismos, de una forma inconsciente, pero vital. Pero la verdad que resulta curioso, ¿cómo es que tú llegas a todo esto? ¿Por qué te apasiona de todo esto? Me imagino que desde pequeño sentiste algún llamado, algo, cuéntame. Es que hay gente que nacemos raritos, entonces... Yo no, eso es un don, todo un don, entonces por eso me llama mucho la atención, porque ya. ¿Cómo te gustó todo esto? ¿Por qué? Bueno, en realidad mi peculiaridad es que yo era muy introvertido y entonces tenía que vivir conmigo mismo o tratar de entenderme conmigo mismo. Dios. Claro, porque me resultaba muy difícil comunicarme con los demás.
No parece. Ya es que han pasado unos años. Claro. Disimula, ¿eh? No, pero hay gente que decide justo eso, hacer algo para intentar comunicarse, porque no se comunica. Claro. O sea, ¿Sí? las personas que son tímidas, los retraídos, pueden cambiar. Por a través de la supuesto, esa ha comunicación. sido mi experiencia. Y las Yo- personas altamente sensibles, Exactamente. sí, pues se lanzan. ¿Los PAS pueden regular las emociones? Sí, Sí. claro. Esa es mi experiencia también. Yo también descubrí ese rasgo de paz. Y por eso entiendo que lo importante de todo esto no es quedarse solo con una etiqueta, tanto sea de introversión o de timidez o de paz o de lo que sea, sino ponerlo en valor. Es decir, todo lo que tenemos, incluso en la simbología de la alquimia, ¿no? El plomo puede convertirse en oro. Todos nuestros defectos, todas nuestras limitaciones, nos ofrecen una vía para poder construir desde ahí con peculiaridad. Una vía que es nuestra, donde poder construir algo que es diferente, precisamente porque somos diferentes. Y cada persona es diferente a su manera. Pero me parece muy importante que cuando alguien, en esta sociedad en la que tendemos a etiquetarnos, ¿no? Pues descubrimos que tenemos una limitación o una dificultad o un rasgo peculiar que nos diferencia de los demás, que eso no sea una barrera, sino que sea un puente que nos permite construir un mundo nuevo, porque eso es lo que se necesita. En un mundo donde todas las personas ven de la misma manera, se necesita personas que tengan, por su sensibilidad, por su visión, por su dificultad o por su enfermedad, que tengan una orientación y una visión del mundo distinta para poder crear un mundo mejor, que es lo que necesitamos. Eso es fantástico. Sí, Totalmente de acuerdo. Además, Juan Antonio ayuda muchísimo a las personas. Incluso ayuda a las personas que han tenido alguna desgracia muy importante, e incluso ayuda a personas que están, pues que se están muriendo, que están en el momento y que les queda poco tiempo, y él les ayuda, yo creo que a ponerse en paz o a qué, ¿cómo les ayuda? Bueno, una de las cosas más importantes es esa incertidumbre que tenemos ante la muerte, especialmente en Occidente. Y por eso me parece muy importante que ahí se genere un apoyo. De hecho, Claro. ya se creó, en la Iglesia Católica se creó una orden de los teatinos para producir eso. Y de hecho también hace unos años participé con un teatino en un programa de radio para hablar de la muerte sobre ese tema. Y no obstante, a veces en la religión pues se hace desde la creencia. Mi planteamiento es dar apoyo a las personas, pero no desde las creencias, sino desde la experiencia antropológica, es decir, desde lo fenomenológico, porque es más universal. O sea, yo no tengo nada en contra de la religión ni de nada, pero precisamente por eso no se trata de discriminar, no se trata de que solo puedan tener una vía de escape aquellos que tienen una determinada creencia, sino que cualquier ser humano, aunque sus visiones del mundo, todas respetables, pues sean peculiares o sean de negación del más allá. No, es que es verdad. Nosotros, bueno, por lo menos en Occidente siempre se ha tenido mucho miedo a la muerte porque no sabemos qué hay más allá. Es que la muerte ¿Entiendes? de por sí, la palabra muerte Y es lo más oscura. seguro que tenemos. Juan Es Antonio, lo más seguro. ¿Cómo denominaríamos la muerte? Una palabra que pueda definir la muerte desde un punto de vista pues más antropológico, más positivo o más con más esperanza, ¿no? Que el hecho- Bueno, hay gente que la denomina transición. Ajá. transición. Es el paso de un estado a otro. Y eso es una evidencia. Pasamos de un estado a otro, físicamente, psicológicamente, espiritualmente incluso. O sea, que el Sí. alma no muere. Bueno. Yo no voy a En tus entrar... libros de la regresión lo dices. Claro, claro. Yo lo que invito es a experimentarlo. Precisamente en mi libro de regresiones, yo escribí ese libro también como consecuencia del apoyo a personas que habían perdido hijos. Bueno, no solo esos, ¿no? Pero es uno de los puntos. Yo estuve un año trabajando en Barcelona con padres que habían perdido hijos adolescentes y que esa presencia de la muerte tan injusta, ¿no? Que es cuando muere un hijo, por eso con 15 años, o con 11, que había un niño Sí. que había muerto de cáncer con 11 años, pues eso producía una gran ruptura interna. Es como que no tiene sentido. Tiene sentido que una persona muera cuando es mayor o cuando ha vivido, pero cuando está en la infancia o en la Exacto. adolescencia parece como injusto. Entonces eso generaba una gran incertidumbre y ahí estuve ayudando a muchos padres que precisamente no tenían tampoco
algunos de ellos una creencia religiosa consolidada, porque pues eran más bien de orientación científica y eran escépticos, tampoco tenían nada en contra, y este tema de poder abrirse a experimentar qué pasa después de la muerte les motivaba, les daba horizontes de sentido. Yo ahí describo algunos casos. No obstante, en mi libro de regresiones yo no planteo que eso sea una prueba de reencarnación. Para que se pueda probar la reencarnación habría que contrastarlo con otros procedimientos metodológicos científicos más adecuados. Claro. Esto es una experiencia subjetiva. La cuestión es que cuando nos enfrentamos a la incertidumbre de la muerte propia o de los seres queridos, esta experiencia subjetiva nos ayuda a encontrarle un sentido. Y esa necesidad de sentido, como también se dice en otras orientaciones, es uno de los elementos importantes para la vida. Todos necesitamos encontrarle un sentido. A veces, incluso aunque ese sentido sea una fantasía. Tengo dos preguntas. Pero antes de pasar a las dos preguntas, vamos a una pausa musical. Tienes las dos preguntas anotadas, no se te vayan a olvidar. Ya se me ha olvidado una vez. Dios bendito, anótalas, sí. Porque antes de continuar hablando con Juan Antonio López Benedí de este tema y muchos otros más, porque sus libros abarcan muchos otros temas, vamos a una pequeña pausa musical y regresamos aquí en Te Conté, el rincón de las emociones. Estás en Te Conté, con Valeria Marcón y Javier Lillo, a través de Onda 40 Radio y Onda 3. Estamos de vuelta, sí, señoras y señores, si acaban de conectarse, mal hecho, porque se han perdido unos minutos anteriores excelentes aquí en el Rincón de las Emociones, con el doctor Juan Antonio López Benedí. Gracias, Julia Villalba, por habernos traído a este hombre maravilloso, que además tiene una voz preciosa. Ya he dicho que era cautivador. Y además, tú hipnotizas así, dinos la verdad. Claro, antes de entrar. El tono de voz es una de las claves importantes para trabajar con las emociones y para inducir otros estados. Ay, Dios mío, Hay muchísimas personas que tienen experiencias, ¿no? Sí. Y precisamente también otra anécdota que cuento de vez en cuando, ¿no? Que cuando fui a presentar el libro en Miami, en el programa Despierta América, había dos productores para el programa y uno de ellos, pues como era muy católico, no creía en nada en las regresiones, y me dijo que no quería participar. El otro, pues me hizo una serie de pruebas en cámara, de conceptos y de ideas, y él me dijo que le gustaba más que Brian Weiss, pero bueno, eso... ¡Qué bien! Pero por el tema conceptual, o sea, el planteamiento conceptual. Y cuando ya por fin hicimos el programa en directo, el otro productor, el que dijo que él se desentendía del asunto, vino al camerino cuando estaba yo solo y me dijo: mira, yo no creo en ese tema porque, como te he dicho, yo soy una persona religiosa, pero he de confesarte que yo me he visto en otra vida como un espadachín. Él es el zorro en su corcel cuando sale la luna. Ahora, que eso sea, como decía antes, que eso sea prueba de reencarnación, no, eso es otra cosa. Claro. Pero tener experiencias de regresión, en ese sentido subjetivo de verse en otro tiempo, por supuesto que todos hemos tenido. Y respecto a las pruebas de regresión, a las pruebas empíricas, a las pruebas más científicas que se pueden realizar a lo largo de un proceso, se han dado casos, por ejemplo, de personas que hablen otros idiomas sin haberlos estudiado previamente. Sí, pero eso es un fenómeno. Eso es un fenómeno que puede darse también cuando una persona entra en trance, y es una de las características. Incluso en la parapsicología se estudia ese fenómeno, no necesariamente ligado con la regresión. Sería más como el don de lenguas, el Espíritu Santo y estas cosas. Pero científicamente, ¿hay alguna forma de demostrar que una regresión puede deberse a que haya vivido otras vidas? Se puede. Sí. Se puede cruzando datos. En las regresiones, como es un ambiente un poco más subjetivo, más basado en emociones, es muy difícil conseguir datos concretos, pero a veces
los hay. Y yo, de hecho, he tenido regresiones donde se han podido localizar datos y esos datos contrastarlos con un proceso histórico. Igual que se hace... La forma de contrastar sería aplicar una metodología que es como se utiliza, una metodología parecida a la que se utiliza en la investigación histórica. Tú tienes una serie de referencias de un documento, de una referencia que aparece en un documento sobre un personaje, y eso tienes que cruzarlo con variables vinculadas con esa época, contrastadas por otras vías. Una pregunta, Venga, la última ya. No, Venga. esas eran las preguntas que tenías en el tintero. Y más, y muchas Dios más. mío. Bueno, podríamos estar aquí. Brian Weiss lo que viene a decir básicamente es que a través de las reencarnaciones, de las regresiones, las personas aprenden lecciones en vidas pasadas y van progresando en una escala evolutiva a nivel psicológico, mental o como lo queramos llamar, ¿no? De ahí, a mí me gusta mucho esa idea, el pensar que ahí, lo que mencionabas al principio, que esos padres que habían perdido al niño de corta edad y que se preguntan por qué, cuando es horrible, ¿no?, que ver morir a un hijo. Y a mí me gusta pensar que se aprenden lecciones, que viene ese niño que quizás haya muerto prematuramente, ha venido a este mundo pues a enseñar una lección a los padres, a él mismo, y seguir progresando. ¿Estás de acuerdo con esa teoría? Bien, ese es un planteamiento que ofrece una alternativa de sentido, pero no es lo único. Claro. Hay muchas filosofías orientales que irían por ahí, y también occidentales, dentro del mundo del esoterismo. Pero para mí la realidad es mucho más compleja. Y por supuesto que, en cierta manera, y visto desde esa perspectiva del karma, ¿no?, pues todos tenemos aquí algo que aprender, algo que hacer, algo que compensar, con el sentido de evolucionar o de crecer en algún aspecto. Pero es muy difícil llegar a verlo desde nuestra perspectiva conceptual, o sea, tal y como nosotros, desde nuestra mente actual, vivimos el mundo, por nuestra educación y tal. Es difícil llegar a entenderlo porque la realidad es sumamente compleja. Entonces, para mí, y por eso también está relacionado con lo del código de las emociones, las experiencias son personales. Es decir, lo que cada uno aprende, el sentido que cada uno puede sacar de una experiencia de muerte de un niño o de otro tipo de experiencias es absolutamente personal. Y ahí es donde sí puede tener un enriquecimiento. Y además no es que lo puede tener, es que lo necesita, porque las personas que no encuentran un enriquecimiento o un sentido a la experiencia dolorosa, esas personas sufren. E incluso, también se ha comprobado que cuando algo no tiene sentido para nosotros y es muy doloroso, puede llevarnos a la muerte directamente. Por depresión, ¿no? O por... Claro. Apagón emocional. Sí, exactamente. De lo que hablábamos el otro día. El otro día, Ajá. que yo decía que la gente tiene que mirar a la persona que tiene al lado, preocuparse y verlo. Ya no, Y buscar remedios, Claro. buscar una solución. Entonces, pero ver eso, esas cosas que te están... Claro, la primera lección es esa, es encontrar un sentido a nuestra vida. Y esa es nuestra tarea. Todos necesitamos encontrar eso, ese sentido. Aunque a veces el sentido, al principio, sea balbuceante o como un borrador, no sea una realidad científica. Es un sentido basado como en una creencia. Ese es el sentido que han tenido las religiones, por ejemplo. Ofrecernos una creencia que nos aporte una posibilidad de explicar cosas. Pero no hay pretensión científica en eso, no hay pretensión de objetividad. No obstante, evidentemente, pues han cumplido un propósito. Pero se puede experimentar de otras maneras. Y cada uno debe ir encontrando la suya. Aquello que cada experiencia que vivimos nos aporta en todos los órdenes posibles, y pueden ser en distintos niveles de conciencia o con distintas aplicaciones, y eso es lo que convertiría nuestra vida en una aventura adecuada, es decir, una aventura que merece la pena vivir, porque si no, cuando oímos ciertas noticias o cuando vemos los desastres que ocurren a nuestro alrededor, pues sí. Entonces lo que a muchos se les ocurre es ese lema que apareció en un momento por las calles en plan anarquista, que paren el mundo que me apeo, ¿no? Ya, sí. ya. Bueno, yo creo que deberías volver.
Juan. O sea, así de sencillo. Claro, O sea, claro. tienes que regresar porque esto no puede terminar No, aquí. no, yo tengo un montón de preguntas que me han quedado aquí. Tenemos que hacer una regresión Sí, y totalmente. hacerle regresar. Tienes que, Vale, tienes que vale, volver. vale. Entonces, ¿qué te parece, Juan, si te emplazamos a una próxima oportunidad a venir aquí, a que sigamos hablando de este tema? De verdad, Julia, gracias por haber traído a este hombre. Lo sé, sabía que se iba a No, Además, Julia. atraparlo antes de que se vaya a Miami y nos lleve de paseo a nosotros también, porque no... Tenía 15 días en Madrid y dije, uno mío. Vale. Ahora son dos. Bien, podéis poner juanbenedí@gmail.com y enviarle lo que queráis preguntar. Pero si ponéis simplemente en el Google, ya os lo digo yo, Juan Antonio López Benedí, os sale un montón de información. Salen los 17 libros más los 12 que todavía no han salido. Más los 28 vídeos, más los 33 Madre programas de mía. radio, más una vez que hizo algo que luego lo tenemos que, cuando vuelvas, tenemos que ver lo de la risa, porque en este programa Ay, no, sí. la risa es básica y fundamental. Claro que sí. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Juan Antonio. Gracias, Julia. Gracias, señor Lillo. Y vamos a una pausa musical y continuamos en Y Te queda Conté. emplazado. Y quedas emplazado. Estás en Te Conté, con Valeria Marcón y Javier Lillo, a través de Onda 40 Radio y Onda 3.